Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias al Ateneo, el espacio, al ciclo de pensamiento y literatura y a Bárbara en concreto, que fue la que personalmente me ofreció la oportunidad. Y bueno, como sabéis, la charla está centrada en Roberto Aldi. A mí, en cualquier lugar en el que me inviten para hablar de él, voy corriendo a reivindicarlo y a charlar sobre él. Pero lo primero me pareció interesante, vamos a empezar con un pequeño vídeo, son apenas 3 minutos, lo que vamos a ver, no os asustéis por el cronómetro que marca ahí. Pero creo que da un contexto para poder empezar a hablar sobre el tema. A ver si carga, porque antes... Está loco, está loco, digo, la cantidad, murió a los 42 años. Y en 42 años escribió las novelas que escribió, las 7 obras de teatro, más de 1800 aguafuertes, no sé qué cantidad de cuentos, y además quería inventar una media, y además tuvo 2 hijos, y además tuvo 2 matrimonios, es decir, y viajó, no paraba y todo es escritura. Son textos extraordinarios que todavía nos siguen convocando hoy a una lectura casi presente. Si abriéramos un diario encontramos Las Aguafuertes. Por supuesto tiene una marca histórica de pasado, pero convoca una lectura casi presente. Tienen una vivacidad de prosa periodística realmente muy impactante. Yo creo que Las Aguafuertes, no Las Aguafuertes escritas, sino lo que Al percibió cuando escribía Las Aguafuertes, antes y después de sus novelas, era la materia que después iba a trabajar literariamente en sus novelas. Se produce algo que es magnífico, que es que escribe en uno de los diarios más correctos del momento, como es el diario El Mundo. El Mundo es un diario dirigido a las familias, es un diario dirigido al hogar, es un diario extremadamente prolijo, pacato políticamente, y en ese diario Arte escribe estos Aguafuertes. El aguafuerte es una forma de grabado con ácido sobre chapa, es como en otro rubro la galvanoplastia, toma procedimientos químicos y de transformación de la materia como forma de transformación del espíritu. Muchas de las Aguafuertes te marcan que viajaba en transporte público. Casi todos los escritores, por otra parte, viajaban en transporte público. Borges también viajaba habitualmente en transporte público o caminaba. Ahora es muy notable porque está mencionado ese transporte. Me dijo una lectora en tal lugar, entonces viajaba en transporte público. Esto es una manera de conocer la ciudad que es diferente a otras maneras. Seguramente diferente a la ciudad que puede ver Bioy Casares, que no viajaba en transporte público. Pero viajaba en ese transporte, lo cual marca una especie de contacto plebeyo democrático con lo social de esa ciudad, no solamente con las imágenes de la ciudad, no solamente con las imágenes de la nueva arquitectura de esa ciudad. Una ciudad Hasta ahí. narrada con lo que viene de los... Bueno, tengo que decir que yo soy gafe tecnológica. Seguro que esto no ha funcionado por mí. No, bueno, nos ha pasado antes que el vídeo va un poco a trompicones, pero como el audio sí llegaba más o menos bien, me parecía que era una buena forma de poner un poco en contexto y dar una primera presentación de este escritor que, como digo, a mí me fascina y que yo pensaba al presentar la conferencia, que lleva el título así un poco rimbombante de Crítica de la violencia impura, una lectura benjaminiana, aludiendo a Walter Benjamin, de Los 7 locos y los lanzallamas, estas 2 novelas de Al. Como digo, no tenía quizá el tiempo, si queríamos entrar en otros temas, de presentar al escritor en su conjunto, que quizá no es tan conocido como, en mi opinión, humilde opinión, pero férrea, debería serlo. Entonces pensaba que esta charla quizá tiene como 3 objetivos. El primero de todos es ese, reivindicar y dar a conocer la figura de Roberto Al, y especialmente estas novelas que son 2 partes de la misma, podría ser una sola novela en 2 volúmenes, que para mí, y es lo que pretendo con esta charla, además de hablar de algunos conceptos clave, es una de las grandes novelas del periodo de entreguerras, precursora, en mi opinión, de Viaje al fin de la noche de Céline en el uso del lenguaje, precursora del existencialismo de la segunda posguerra, tremendamente radical, también contemporánea a su tiempo, de estas distopías políticas, revolucionarias, etc. Se acercan los centenarios de sus obras mayores, 1926
El juguete rabioso, que es la primera, en 1929 Los siete locos, en el 31 Los lanzallamas. Y tengo la firme intención, aunque complicada, pero de llegar a esas fechas en su centenario, en el 2026, 2029, 2031, con la obra de Alt un poco más presente. El segundo objetivo sería plantear rápidamente, y no va a dar lugar porque sería cada uno de los conceptos que pretendo traer tema para una charla en sí mismo, o incluso para un ciclo, pero apuntar una serie de coordenadas que son las conclusiones de una investigación en curso, con lo cual ya es un poco contradictorio que sean conclusiones si está en curso, pero el modo en el que yo he ido viendo cómo esta obra de Roberto Alt quizá encontraba un aparataje teórico o conceptual más que interesante en este filósofo crítico literario, esteta alemán, Walter Benjamin. Dos escritores, creo que es la palabra que mejor les encaja en su sentido amplio, perfectamente contemporáneos, que les separa apenas, creo que son 8 años su fecha de nacimiento, que publican en las mismas décadas, del 20 y 30 principalmente, pero que parece que no se pueden poner en juego a la vez, ¿no? Que no tienen nada que ver, que pertenecen a mundos muy diferentes y bueno, voy a intentar defender cómo yo fui viendo las coincidencias coordenadas que los pueden atar y que además desde pues, un pensamiento más filosófico y teórico como el de Benjamin se puede quizá rastrear un sistema, no sé si de pensamiento, pero sí por lo menos una propuesta, una visión social que hay en la novelística de Roberto Alt, que entre todo el entramado salvaje y rufianesco y violento de su prosa, quizá queda un poco escondido, pero que sale a la luz gracias a Benjamin. Para terminar con el concepto que humildemente ofrezco, propongo, que es este de crítica de la violencia impura como contraposición a la violencia pura de Benjamin, que ya veremos un poco pues, qué está diciendo en este librito fantástico. Se reeditó el texto en el 2021 a cargo de Eduardo Maura, profesor de la Complutense, la crítica de la violencia de Benjamin, texto que apenas ocupa 30 páginas, todo lo demás es prólogos, bibliografías y demás, pero que tiene una carga conceptual y teórica descomunal. Y bueno, a ver si llegamos hasta ahí con cierta coherencia y lógica. Para empezar, me parecía que se requería, ya que he dicho que estos dos escritores parecen pertenecer a mundos completamente extraños entre sí, justificar más allá de la coincidencia de fechas la puesta en relación de ellos. Y a mí esto se me despertó o se me iluminó la primera vez que encontré algo que a mí me resonó de uno a otro, y lo cierto es que no recuerdo el orden, no sé cuál es el que leí primero y luego encontré el otro. Pero hay dos citas muy breves que voy a leer. Una es de Walter Benjamin en su texto clásico, Las tesis sobre el concepto de historia, su último texto quizá, en el año 40, el año en el que él va a morir, que rescatamos milagrosamente gracias a que en su huida de la Alemania nazi, que nunca concluyó, se lo deja a Hannah Arendt en un momento que la encuentra, se lo lega y tenemos ahí el manuscrito. Una cita de ese texto, como digo, con otra de Los siete locos, y que a mí me despertó la bombilla. Dice Walter Benjamin en la tercera tesis sobre el concepto de historia: el cronista que narra los acontecimientos sin distinguir entre los grandes y los pequeños da cuenta de una verdad: que nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse por perdido para la historia, pero solo la humanidad redimida le es dado por completo su pasado. De una forma un poco más críptica, pero alude a esa frase, esa otra frase de Benjamin quizá más conocida de la historia la escriben los vencedores, de la cual se concluye directamente que quizá hay otra historia no escrita, pero quizá sí en la voz oral, que es la de los perdedores. Pues esta primera de Benjamin a mí me resonaba en el estilo de Alt, mucho más novelesco y más salvaje, asilvestrado, cuando dice Los siete locos: claro, los novelistas no han escrito sobre esto, y la gente nos cree unos monstruos o unos animales exóticos, como nos han pintado los saineteros. Pero venga a vivir nuestro ambiente, conózcalo, y se va a dar cuenta de que es igual al de la burguesía y al de nuestra aristocracia. Y es en ese lugar donde a mí me pareció que entonces el proyecto teórico de Benjamin, quizá, si no en su totalidad, sí en gran parte, y desde luego me parece que aparece
incluso en los textos sobre estética, sobre crítica literaria, es recuperar lo que se ha perdido. Encontrar la historia que no está escrita, la historia de los perdedores, la voz oral que se pierde en la memoria de los vencidos, reconstruir la ruina, encontrar una presencia en la ausencia, que es, en mi opinión, el proyecto literario de Roberto Alt, como aquí explicita. Claro, los novelistas no hablan de esto, pero venga a conocernos. Es casi una invitación al mundo novelístico de Roberto Alt. A partir de aquí se me ocurría que una forma de estructurar un poco lo que quería comentar era aludiendo a, creo que son 4 textos de Benjamin, por no irnos por las ramas, por no abrir demasiadas vías que no podríamos concluir en este tiempo, ni muchísimo menos. Pero bueno, que son textos clave, que son de los más conocidos quizá, y que nos permiten ir localizando pues, una serie de dispositivos, de conceptos, que luego dan un empaque a la obra de Alt. Si esta es la intención de recuperar esa voz de los oprimidos, primero hay que encontrar esa ruina, esa carencia, esa falta, y encontrar lo que no está es complicado. En el texto París, capital del siglo XIX, otro de los más conocidos y difundidos de Walter Benjamin, que luego será parte de su obra magna inconclusa, el libro de los pasajes, ese proyecto estético de todo el XIX, inconcluso, como casi todos los grandes proyectos filosóficos del siglo XX, ¿no? Ahí está Ser y Tiempo de Heidegger, que no lo acabó, ahí están las grandes obras que El hombre sin atributos de Musil, si nos vamos a la literatura, a la novela. En París, capital del siglo XIX, Benjamin localiza una figura, aparte de muchas otras cosas, en el poeta Charles Baudelaire, y él ve en Baudelaire la figura del flâneur, si queremos una traducción muy torpe, deambulador o caminador que va recorriendo la ciudad sin rumbo fijo, otra cosa que a Benjamin le fascinaba, el caminar como construcción de sí mismo, como en nuestro Machado, el camino que se hace al andar, ¿no? Y ese flâneur lo describe de la siguiente forma, y es una figura que me parece elemental para encontrar eso que falta. A ver, esto está aquí. Dice en el apartado 5 de este texto de París, capital del siglo XIX, aparte, no lo he dicho, pero una de las justificaciones previas a esta charla era el uso un poco anacrónico, un poco atemporal que voy a hacer en los textos, saltando de unos. Muchas veces a Benjamin se lo trabaja de una forma muy cronológica y diferenciando muy claramente sus aspectos de la estética, sus aspectos de la crítica literaria, sus aspectos teológico-políticos. Me parece que sus conceptos clave empapan todos sus textos, desde los primeros de juventud en la década del 10 hasta las tesis de la filosofía de la historia en el 40. Pues dice en este texto, que es del 35, el flâneur está en el umbral, tanto de la gran ciudad como de la clase burguesa. Ninguna de las dos lo han dominado. En ninguna de las dos se encuentra como en su casa. Busca asilo en la multitud. Aludiendo a Poe, que lo va a mencionar ahora, y ese texto fundacional, El hombre de la multitud, un cuento breve de Edgar Allan Poe, que aventura o anuncia esa sociedad de masas donde uno está invadido de gente y en absoluta soledad. En Engels y en Poe encontramos contribuciones tempranas a la fisionomía de la multitud. Esta es el velo a través del cual la ciudad siempre le lanza al flâneur, los guiños de una fantasmagoría, en la cual tan pronto es paisaje como estancia. El concepto de umbral, el concepto de fantasmagoría, ese flâneur bisagra entre la burguesía y los absorbidos por la ciudad, puede tener un trasunto bonaerense en Roberto Alt, que, como decía Beatriz Sarlo en el vídeo, viajaba en metro y también pasea y encuentra en el paseo por la ciudad, por la Buenos Aires en construcción todavía como gran ciudad, encuentra, como digo, esa ruina, esa fantasmagoría que es la presencia de una ausencia, las voces orales, las aguasfuertes de Arl, de estos textos periodísticos que publicaba en el diario El Mundo y que eran tremendamente populares en su época. Dicen que incluso se llegaba a vender ese periódico básicamente por las aguafuertes de Arl, y era un personaje muy popular en su tiempo, quizá no tanto como escritor, no tan reconocido literariamente, pero sí público. Bueno, pues ese Alt que va paseando y que va conociendo y que va viendo, que está entre medias, porque aunque él quiere construirse para sí mismo un disfraz de fiera, de loco, de esos rufianes que él
presenta en su novelística, no lo era tanto. Era amigo de Guiraldes, que fue su protector y es uno de los escritores más exquisitos de la generación anterior. Incluso trampea su biografía y dice que no acabó nunca la educación primaria, pero lo cierto es que sí la acabó y se ha encontrado el documento y hay un título. O sea, él mismo quiere darse así esa máscara de salvaje que no lo era tanto. Vamos a leer luego, si da tiempo, el prólogo a los lanzallamas y habla de Flaubert, de Joyce y de Dostoyevsky con una facilidad no propia de un analfabeto. Bueno, pues esa figura bisagra del flaner, transportada a Art, ya nos permite entender cuál es el primer dispositivo que a él le acerca a esa posición bisagra entre dos mundos, que la toma de posición también le permite ver mejor que si estuviera dentro de uno o dentro del otro. Pero una vez identificada la ruina o encontrada la voz perdida, hace falta un lenguaje, hace falta una sintaxis, si se quiere, un tratamiento de las palabras para poder dar cuenta de esa realidad que se ha perdido. En el texto, uno de los primeros de Benjamin, en el año 16, un texto muy de juventud, que se titula Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje humano, o el lenguaje de los humanos, según la traducción. Benjamin, mezclando, como digo, siempre sus conceptos aparecen y desaparecen por todos lados, mezclando su profunda teología heterodoxa, judía, y sus narraciones míticas, plantea algo así como que las cosas y las experiencias tienen en sí mismas un carácter sentimental o abstracto y un carácter lingüístico. Es decir, que a cada cosa le corresponde su propio lenguaje o su propia palabra. Y que es la tarea de encontrar ese lenguaje, que es el lenguaje en general, que él alude al lenguaje divino, la que nos permitirá comunicar la experiencia, dar cuenta de la realidad. La cita que tenía aquí recogida para ejemplificar cómo habla Benjamin de esto es la siguiente, cuando dice: por otra parte, cada vez que queramos comprender una entidad lingüística, y aquí ya estamos metiéndonos en textos de Benjamin que se mezcla la lírica con la narración, con el pensamiento, con la teología, entonces son un poco crípticos, pero se les puede intentar sacar el concepto. Por otra parte, cada vez que queramos comprender una entidad lingüística, habrá que preguntarse qué entidad mental o espiritual sirve de expresión inmediata. Esto significa que, por ejemplo, la lengua alemana no es de ningún modo la expresión de todo aquello que nosotros somos presuntamente capaces de expresar a través de ella, sino que es la expresión inmediata de todo lo que se comunica en ella. Este sé impersonal es una entidad espiritual y mental. No es el lenguaje mismo, sino algo distinto de él, lo que se transmite. Para decir más abajo y un poco más claramente, ¿qué comunica el lenguaje? Comunica su correspondiente entidad espiritual o mental. Es fundamental entender que dicha entidad espiritual o mental se comunica en el lenguaje, no por medio del lenguaje. Traducido a Roberto Alt, o como a mí me parece que se le puede entender, es que Alt necesita un lenguaje para dar cuenta de la realidad suburbial, de los rufianes, de las fieras en sus novelas. ¿Y cuál es el lenguaje? El lunfardo, que es el lenguaje de los cuchilleros y de los arrabaleros bonaerenses, de los bajos fondos. Es el primer escritor argentino que introduce el vos en la prosa narrativa, lo cual tiene un efecto, una fuerza expresiva para un tiempo en el que, como mucho, en algún diálogo, algunos escritores habían introducido el voseo, pero como marca folclórica casi, de un personaje pobre, analfabeto, que vosea, pero es la lengua oficial que viene de la metrópoli, el castellano de Quevedo y Cervantes todavía, el que para ellos sirve de sistema de valor. De Alt se dijo siempre que escribía muy mal, y él se lo apropiaba como arma. Es en este sentido en este segundo concepto del lunfardo como lenguaje divino que Benjamin busca, en el que yo alguna vez he planteado quizá un poco, no sé, emocionándome en exceso con Alt, pero poniéndolo en juego con Luis Ferdinand Cellini y El viaje al fin de la noche, una novela que aborda muchas otras problemáticas y que quizá tiene una potencia mayor en otros aspectos, pero que en uno de los que más se ha reivindicado, que es cómo Céline renueva el francés para la literatura,
liquida a Flaubert y a Proust y da cuenta de una voz mucho más violenta, mucho más oral, mucho más real en un punto, lo cual no significa copiar la oralidad, y eso Céline se encargaba mucho de explicarlo. Decía, yo de cada 100 páginas que he escrito, escribí 800. Entonces hay que depurar mucho lo que uno... para representar esa oralidad hay que hacer un trabajo muy fuerte. Arlt realiza ese ejercicio en su novelística antes, cronológicamente, por lo menos eso hay que dárselo. Y ya es otro elemento fundamental. No se puede hablar del mundo de las fieras sin el lenguaje de las fieras. Y en la novelística de Arlt quizá también esto es una de las barreras de entrada que más le ha costado popularidad y difusión a este escritor, por lo menos fuera de Argentina. Tiene una cierta dificultad, una barrera de entrada, ya digo, a priori cuando se abre un libro de Roberto Arlt, porque por lo menos desde Mi Madrid de la Latina hay un léxico e incluso una sintaxis en la que hay que meterse para ir, quizá no tanto con el diccionario, que desde luego ayuda, sino ir encontrando esa música. Entonces ya con una forma de recorrer la ciudad y encontrar la ruina, un lenguaje para dar cuenta de esa ruina y de lo perdido, hay que tomar posición, encontrar desde dónde hablar. Y eso también desde Bertolt Brecht, amigo de Benjamin, este poeta y dramaturgo alemán, sabemos que la ética se juega en la posición que tomamos, ¿no? El distanciamiento brechtiano, el dónde colocarse para dar cuenta de una realidad. El siguiente texto que me parece fundamental de Benjamin para poder leer a Roberto Arlt y para poder recorrerlo con herramientas que nos permitan sacar a la luz lo mejor de su obra, podría ser El narrador. El narrador es un texto de Benjamin más o menos de la misma época que el París, capital del siglo XIX, es del año 36. Texto fascinante, algo más extenso, pero muy poderoso, donde se hablan de muchas cosas, pero una de ellas, para mí quizá una de las más interesantes, es cómo Benjamin piensa que la narración, la fábula, el dar cuenta de una historia, no llega a su culmen con la novela, sino que por el contrario la novela liquida esa posibilidad. Ya no se transmite, es imposible transmitir la experiencia en la palabra escrita de la figura del novelista decimonónico en su salón burgués y con sus divagaciones. Entonces dice, se ha perdido la experiencia, es el cronista el que tiene que dar cuenta de la historia. Es curioso que Arlt es cronista, de profesión, es periodista, encuentra ese lugar, toma esa posición, tiene que ver con el flaner, ¿no? Encuentra el lugar desde el cual puede hablar. Y en la novela de Los Siete Locos, específicamente, Los Siete Locos y los lanzallamas a continuación, perdón, el narrador de la novela, que no es Erdosain el protagonista, aunque está tan pegado a él que a veces lo confundimos, solo en 2 o 3 pasajes se apunta, pero queda registrado que es un cronista. Alguien que está tomando registro justo antes del final de la novela, en el que Erdosain, lo siento por el spoiler, pero no se puede entender el trabajo, si no va a morir, se va a suicidar. Está recogiendo la oralidad del flaner que ha recorrido. Entonces, todos estos conceptos empiezan a encajar y empiezan a tomar una forma alrededor de la teoría que Benjamin nos propone. Tenía también una cita del narrador aquí apuntada, porque quizá yo me voy por las ramas y me enfarraba un poco hablando, pero en palabras de Benjamin queda bastante más claro, cuando aquí en el narrador dice: la experiencia que se transmite de boca en boca es la fuente de la que han bebido todos los narradores. Para un poco más adelante apuntar: pero sobre todo se distingue del acto de narrar. Está hablando de la novela, que se distingue del acto de narrar. El narrador toma lo que narra de la experiencia, tanto si es suya como si es transmitida, y la convierte a su vez en experiencia de aquellos que escuchan su historia. El novelista ha roto con eso. Y entonces, para terminar, esa experiencia de la que tiene que dar cuenta el narrador, que no es el novelista, es el cronista, es el que escucha la voz oral, no es el que escribe, no es el que deja las cosas por escrito, sino el que atiende a lo que al aire. Dice: cada mañana se nos instruye sobre las novedades del orbe. A pesar de ello, somos pobres en historias memorables. Esto se debe a que ya no nos alcanza ningún acontecimiento que no esté cargado de explicaciones.
En otras palabras, casi nada de lo que acontece beneficia a la narración y casi todo a la información, porque el hecho es que la mitad del arte de narrar radica en referir una historia libre de explicaciones. Y ese referir una historia libre de explicaciones creo que también es otro apostillado que se puede poner sobre el nombre de Al perfectamente. Los Siete locos y los lanzallamas, pero toda su novelística, sus relatos, también su teatro posterior, viene a proponer la realidad en bruto, sin tesis, sin moralejas, sin resoluciones, el conflicto en sí mismo, en su propia tensión irresoluble. Y es esa figura del narrador quizá la que mejor representa el trabajo de Alt. Finalmente, y el último concepto que quería apuntar sobre Roberto Alt, antes de pasar a lo que debería ser el centro, y va a ser poco más que la conclusión de esta presentación, porque tampoco quiero alargarme ni mucho menos, simplemente me parecía interesante apuntar una serie de ideas para animar a la lectura de estos autores. Sería la idea de, son tres conceptos quizá, pero puestos en relación: mesianismo, apocalipsis y revolución, o más bien al revés, revolución, apocalipsis, mesianismo, desde el texto, para mí, uno de los textos más fascinantes que he leído nunca, de los que más me impresionó por muchas cosas, por la originalidad, por la fuerza, por la poesía, por lo visual, que son las tesis sobre el concepto de historia de Walter Benjamin, un texto de apenas 15 páginas, que en 19 fragmentos, que son poco más que aforismos, párrafos, construye todo un aparato mental, religioso, poético, estético, de lo que puede ser la historia o qué debemos hacer con la historia. De ese texto salen algunas de esas frases tan míticas que muchos ni sabemos que eran de Benjamin. Todo objeto de cultura es un objeto de barbarie, la historia la escriben los vencedores, en fin, estas sentencias que le dejan a uno pensando una semana. En las tesis sobre el concepto de historia, otra de las frases, la historia debemos leerla a contrapelo. Las dos citas que decía al principio, la de Alt era Los Siete locos, la de Benjamin eran las tesis del concepto de historia. Aquí es donde Benjamin es más críptico, es más difícil sentenciar qué está queriendo decir en este texto. Se podría montar un debate solamente alrededor de las posibles ideas que hay, pero quizá una de ellas, o en mi interpretación, Benjamin, desde su teología judía y la cabalística, y desde su marxismo heterodoxo, dice: antes de la salvación, algo así como que la revolución debe romper el tiempo histórico, y eso significa que antes de la salvación debe llegar el horror, que la ruptura total, la ruptura revolucionaria debe ser una ruptura no cuantitativa, sino cualitativa, un cambio de orden. Ahí distingue también el concepto de derecho y el de justicia, y no solo los distingue, los contrapone. Para Benjamin el derecho es lo contrario de la justicia. La justicia divina sería aquella, como decía un pensador contemporáneo argentino, divulgador también, Darío Stanzreiber, en una conferencia hablando precisamente de este texto y de Benjamin, dice, bueno, ¿qué es el cielo? ¿Qué sería la justicia en el cielo? La justicia divina. Y alguien desde el público, no es él el conferenciante el que lo dice, alguien desde el público salta y dice: un partido de fútbol en el que venzan los dos. Esa es la propuesta de justicia de Benjamin. Esa es la ruptura con la lógica materialista, histórica de la que venimos, pero él entiende que para provocar esa ruptura, ese mesianismo, primero debe llegar la revolución más fuerte, más rupturista, más violenta, y se mete en el problema de la violencia, que es al que vamos a ir. No es una idea únicamente suya, está en el mesianismo tanto judío como cristiano. Lo que pasa es que para unos sería la primera llegada de Cristo, los judíos, y para otros sería la segunda. El Apocalipsis precede a la llegada del Mesías, a la llegada de la justicia divina, del reino de los cielos. Si eso es así, nuestra tarea es provocar, acelerar el Apocalipsis que dé lugar a la salvación. Lo dice mucho mejor Walter Benjamin en las tesis. En la octava dice: la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en que vivimos es la regla. Hemos de llegar a un concepto de la historia que le corresponda. Entonces tendremos que nuestra tarea es provocar el verdadero estado de excepción. Y en la sexta, esto era la octava, como veis hago saltos
como me da la gana, pero me parece que se justifican en el propio texto, porque el Mesías no viene únicamente como redentor, viene como vencedor del anticristo. Tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza, y este enemigo no ha cesado de vencer. Parece que es muy explícito ahí Benjamin en su concepción de cómo provocar la llegada del Salvador y qué le antecede. También fue otro de los momentos reveladores de cómo poner en juego a estos dos pensadores, porque el farmacéutico Ergueta, uno de los personajes de Los Siete Locos, un alucinado que termina perdiendo la cabeza, también de forma muy teológica, visionaria, mesiánica, dice literalmente en Los Siete Locos: los tiempos han llegado, deben ocurrir cosas terribles. Ahora vienen los tiempos de sangre, che, de venganza, si es necesario que venga Cristo otra vez. Los hombres más perros, los cínicos más letrinosos, sufren todavía. Y si Él no viene, ¿quién nos va a salvar? Entonces, cuesta entender que no se hubieran puesto en relación nunca estos dos señores, porque quizá de esta forma un poco forzada en la que yo lo propongo queda más claro, pero sí que se pueden rastrear esas coincidencias. Lo que pasa es que precisamente en este punto es en el que salta un problema fundamental, en mi opinión, que es que esto sobre un texto o en una teoría o en una novela no contiene más problemática que la pura reflexión que nos dispara, ética, política, ideológica, pero están hablando en los años 30. Están hablando en la época de los fascismos, de los comunismos, de los industrialismos, de la ciudad expresionista que oprime y aplasta a los oprimidos. En Argentina es la década infame de los golpes de Estado, en el que el tiempo en que Argentina pensó que podía ser unos Estados Unidos del Sur queda totalmente liquidado y el país entra en la decadencia absoluta. Entonces no son ideas por el aire. Están hablando en un contexto donde todo esto tiene una relevancia muy fuerte y se está planteando una problemática real, que es la violencia cierta, la violencia revolucionaria para Benjamin, y en el caso de Los Siete Locos también es una revolución un poco expresionista, un poco distópica, no tiene mucho de sustento real, pero es el mismo problema. Bueno, si hay que provocar ese horror, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Y Benjamin se lo plantea de forma mucho más programática. ¿Cómo justifico la violencia revolucionaria? ¿Cómo justifico el asesinato revolucionario? En ese problema se va a meter en este texto que digo. Y las tesis de la filosofía de la historia para mí son como los textos que hacen la figura de Benjamin inmensa, y este es quizá más complicado aún, con lo cual también las ideas que podamos comentar aquí, y voy a acelerar un poco que no me quiero extender mucho más, son meramente un resumen simplificado, desde luego, de una lectura que debería ser mucho más profunda y más atenta, pero que es la que da tiempo a hacer aquí. Benjamin en este texto se plantea cómo legitimar la violencia en sí misma. Y dice: las dos grandes escuelas jurídicas, el derecho positivo y el justnaturalismo, por vías diferentes, terminan llegando a la misma trampa, si se quiere, que es valorar la legitimidad de la violencia en función de sus consecuencias. Es decir, si el resultado es legítimo, la violencia necesaria para este queda legitimada. A Benjamin no le vale y dice: debemos encontrar una forma de valorar la legitimidad de la violencia como acto en sí mismo, más allá de sus consecuencias o de sus resultados. Dice literalmente en este texto, después de plantear, que es gran parte del texto, el planteamiento de cómo la violencia, dice luego, mantenedora de derecho y creadora de derecho, etc., pero dice al final: permanecería sin respuesta el problema de la violencia en general como principio moral, aun cuando sea para fines justos. Quedaría sin resolver la valoración de la violencia en sí. Se trata de hallar para esta crítica un criterio fuera de la filosofía positiva del derecho, pero al mismo tiempo fuera del derecho natural, del justnaturalismo.
toda violencia es como medio poder que funda o conserva derecho, con lo cual esa queda descartada. Tenemos que pensar en una violencia por sí misma. Más adelante plantea esta violencia que solo la puede rastrear en los textos míticos y religiosos. Como siempre se va a las primeras escrituras, que son las que a él le interesan. Y habla del mito de Níobe, griego, y el relato del castigo de Dios al pueblo coré en la Biblia. Y dice, hablando de la violencia mítica, que también va a descartar, ¿vale? Que hace una diferencia entre la mítica y la violencia pura o violencia divina, que no justifica cuál es esa diferencia más que por medio de los ejemplos que va a poner. No me voy a enrollar en explicar el ejemplo de Níobe ni el de Coré, pero resuelve en esta violencia, la mítica, no es un medio, sino una manifestación. Tiene manifestaciones objetivas en las cuales sin duda puede ser sometida a la crítica. Tales formas se encuentran de forma significativa en el mito. La violencia mítica queda descartada porque no nos abre una esfera más pura. La manifestación mítica de la violencia se nos aparece como profundamente idéntica al poder, con lo cual la mítica le parece que aunque liquida el tiempo presente, como queríamos, funda un nuevo tiempo de derecho y poder, con lo cual no le vale. Tiene que ser una violencia que liquide el tiempo presente, pero no funde un nuevo tiempo de derecho, sino un tiempo de justicia, una justicia divina, que ya digo, Benjamin nunca se entretiene en justificarse. Él suelta su idea ahí, que le parezca bien, bien, al que no, no, pero esto es lo que hay. Y entonces se encuentra la violencia divina, en el mito de, como digo, el castigo de Dios al pueblo coré. No voy a leer el mito, pero sí cómo define Benjamin la violencia divina en contraposición a la mítica. Así como en todos los ámbitos de Dios, así como en todos los ámbitos Dios se opone al mito, de igual modo la violencia mítica se opone a la violencia divina. Dios es lo contrario del mito, lo divino es lo contrario de la mitología. La violencia divina constituye en todos los puntos la antítesis de la violencia mítica. Si la violencia mítica funda derecho, la divina lo destruye. Si aquella establece límites y confines, ésta destruye límites. Si la violencia mítica inculpa y expía al mismo tiempo, la divina redime. Si aquella amenaza, ésta golpea. Si aquella es letal de manera sangrienta, esta es letal de manera incruenta. Esta última frase me parece relevante porque luego, en la violencia que va a aparecer en Los Siete Locos, la diferenciación entre la violencia sádica o que se regodea, la sangrienta, y aquella incruenta también va a quedar muy explicitada por Roberto Alba. Bueno. Nada, simplemente esto se puede conectar con que esa violencia del mito de Coré, o sea, perdón, del castigo de Coré, Dios golpea a los privilegiados, y eso a Benjamin le gusta, porque tiene que ver con la revolución marxista y con la ruptura de unos opresores y que libera a unos oprimidos. Y aquí es donde se mete en problemas, en mi opinión, no se mete en problemas, pero a mí, desde mi perspectiva y también desde mi ética y desde nuestro presente, que las concepciones creo que son bastante distintas a las del periodo de entreguerras, en el cual ya habían vivido el horror de la Primera Guerra Mundial, pero todavía no la confirmación de la Segunda. Y me parece que hay una serie de proyectos de buscar viabilidades a la utopía, en el sentido de, bueno, hemos fracasado con la primera, pero todavía creemos que podemos intentar, y ahí están todas las ideologías totalitarias y todos estos pensadores que quieren construir todavía un paradigma más o menos ideal. Art también es muy moderno en este sentido. Sabe que no hay ideal. Sabe que no va a llegar a resolver eso, que es algo que me parece que Occidente, por lo menos Europa, terminamos de asumirlo después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí ya sabemos que de ideal nada, cómo nos gestionamos con lo que hay. Digo que se mete en problemas porque utiliza, no me voy a entretener en leer las citas, sería interesante para ver cómo lo explica él, pero problematiza el mandamiento no matarás. Lo pone en juego con la legítima defensa y dice: la existencia justa tiene un valor superior a la existencia en sí misma. Que es un debate también él está teniendo en el presente con los socialdemócratas. Él es marxista, los socialdemócratas quieren una vía más intermedia y él dice, esta gente que dice mejor existir o mejor, bueno, lo que tenemos sin entrar en la batalla violenta, que utilizar el asesinato como herramienta, Benjamin dice, bueno, son unos papanatas, no se atreven a
llevar la existencia al lugar que merece, que es un lugar justo. Y entonces Benjamin dice, bueno, pues eso, que el mandamiento no matarás queda liquidado en la legítima defensa y por lo tanto el asesinato revolucionario, igual que la legítima defensa, serían vías para la existencia justa y por lo tanto son excepciones donde el mandamiento puede quedar aparte. Esto sí, su argumentación, la de los socialdemócratas, esto es Benjamin aquí en el texto Crítica de la Violencia, su argumentación, la de los socialdemócratas, se desarrolla en un caso extremo que toma como ejemplo el asesinato revolucionario de los opresores, en los siguientes términos: si no mato, no estableceré jamás el reino de la justicia. Así piensa el espíritu del terrorista, pero nosotros decimos que por encima de la dicha y la justicia de una existencia está la existencia en cuanto tal. Esto lo dicen los socialdemócratas y Benjamin dice: falsa y miserable es la tesis de que la existencia sería superior a la existencia justa. Tengo que ir hasta el final. Y si voy hasta el final, la violencia es necesaria. El problema es que luego, en otro lado, dice que la violencia pura utiliza los mismos medios que la violencia mítica y la mantenedora del hecho, con lo cual son inconfundibles, vamos, que se meten en un jardín. No se puede saber cuál es la violencia pura, pero la violencia pura es la que nos liberará. La violencia pura requiere de sangre. A ver qué hacemos con esto. ¿Tenemos 5 minutos más? Sí. Vale. Esto habría ahora que justificarlo en Los Siete Locos, ver qué tipos de violencia aparecen ahí. Yo intenté rastrear en mi trabajo de máster todas ellas en distintos personajes: el astrólogo, el rufián melancólico. Si no habéis leído la novela, todo esto que digo suena chino, da igual. Me limito a exponer la contraposición que yo, no es que yo le haga a Benjamin, sino que creo que Arlt, indirectamente y sin conocerle, le hacía a Benjamin en cuanto a la violencia pura. Benjamin dice: la violencia pura es aquella expresiva del oprimido, que no busca medios para fines, que no busca que como no tengo dinero robo para tener dinero, no busca como me están maltratando mato al maltratador, simplemente busca expresar esa ira que rompería el tiempo histórico y traería el tiempo de la justicia divina. Arlt cree en ese proyecto durante un tiempo en la novela. La novela consiste en un personaje que le ha abandonado a su mujer, ha perdido el trabajo y ha robado además en el trabajo, y en un momento de desesperación se mete en un grupo de trastornados, que son los Siete Locos, que tienen un proyecto revolucionario que no saben si es fascista, comunista, industrialista, no tienen ni idea. Se va a sustentar con una red de prostíbulos por la Argentina. Es una ida de olla total la novela, las cosas como son. Pero se mete ahí. Y es su forma de liberar la angustia, en realidad. Él dice que es para conseguir el dinero que le falta, pero no es para eso, y lo vamos viendo. Y hay un momento en el que se plantea que para solucionar la financiación de este grupo van a matar a Barsut. Barsut es el primo de la mujer del protagonista, la mujer que le ha abandonado. Barsut está enamorado de su prima, la mujer que ha abandonado a Erdosain, protagonista. Y Erdosain le dice al astrólogo: vamos a matar a este que tiene dinero y nos quedamos con su pasta. Se ponen en juego ahí varias violencias. La violencia del robo en la oficina yo la planteaba como violencia pura en el sentido estricto de Benjamin, porque el robo de ese dinero, el personaje protagonista, Erdosain, dice que es porque no tiene dinero. Pero luego llega a la reunión con el astrólogo con los botines rotos. Y le preguntan: pero si tenías el dinero del robo. Y dice: pero es que no robé para eso. O sea, nunca me planteé que robando podía pagarme los botines. Robé porque estaba desesperado. Hay un momento en el que dice algo así como: quería decirles algo y no sabía cómo. Entonces, robé. Es una violencia puramente expresiva de su angustia. Aquí dice: quería decirles algo, no sabía cómo, pero algo que les diera a comprender a ellos toda la desdicha inmensa que pesaba sobre mi vida. Es por eso por lo que roba. Y luego al rufián melancólico le pregunta el rufián a Erdosain: ¿y encontrabas alguna satisfacción en robar? Dice: no, ninguna. ¿Y entonces cómo anda con los botines rotos? Es que ganaba muy poco dinero. Dice: pero el dinero que robó, nunca se me ocurrió comprarme unos botines con esa plata. No es por eso. Y dice después: uno roba, hace macanas, porque está angustiado. Y lo dice explícitamente en la novela. Entonces está expresando esa violencia pura. Ya acabó. A Erdosain se le complica esto, empieza a ver que el proyecto no
funciona, que el horror que están produciendo es mayor que el que pretenden liquidar, que esa violencia pura planteada por Benjamin, liquidadora del sistema opresivo, no deja de ser una forma de justificar intereses. Pero él realmente está angustiado y realmente es incapaz de parar con esa violencia. Y le dice a Barsut, le dice, este es el momento en el que para mí es clave y se plantea lo que yo considero que es la violencia impura, y ya acabo. Barsut va a casa de Erdosain y le dice que es él el que le ha denunciado, el que ha dicho que ha robado la oficina, y el que, porque le quería quitar a su mujer. Le dice Barsut a Erdosain: es necesario que te cuente todo. Si no lo hiciera me sentiría un canalla. Sí, yo te denuncié. ¿Te das cuenta? Yo te denuncié. Quería hacerte meter preso, quedarme con Elsa, la mujer, humillarla. No te imaginas las noches que he pensado que te meterían preso. Vos no tenías de dónde sacar la plata y forzosamente ellos te denunciarían. Pero ¿por qué no decís nada? ¿Vos te pensás que la quería a ella? No, no la he querido nunca. Pero me hubiera gustado humillarla, ¿sabes? Humillarla porque sí. Verte a vos hundido, para que ella me pida de rodillas que te ayudara. ¿Te das cuenta? No, no la he querido nunca. Quererla yo a ella, que nunca me dio la mano. Cada vez que me miraba me parecía que me escupía en la cara. Y en la escena siguiente, unos capítulos más allá, Erdosain va a matar a Barsut y le explica, y le dice: ¿te pensás que me interesa tu dinero? Ahora es Erdosain a Barsut. No, hombre, lo que hay es que estoy triste. Vos y ella me han llevado a esto. Mi planteamiento es: Arlt encuentra que la violencia pura de Benjamin no hace foco, no consigue encontrar el sistema que les oprime. Entonces, aunque sea puramente expresiva, no rompe el tiempo histórico. No encuentra al opresor, encuentra a otro humillado que está al lado. Y no hace más que repercutir la opresión, la humillación, el dolor, la angustia. Y es un humillado violentando a otro humillado, dañando a otro humillado. Y de la misma forma que Benjamin plantea eso en el mito de Níobe y en el castigo de Coré, yo pensaba que hay una escena bíblica de las más paradigmáticas y populares en la que se representa esa violencia impura, que es Caín y Abel. La primera violencia de la tradición judeocristiana tiene la forma para mí de una violencia impura. Dice literalmente el pasaje, y esto es muy corto: después dio a luz a su hermano Abel, está hablando de Adán y Eva, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no los miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante demudó. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El tiempo histórico que queremos romper y el oprimido que es Caín, que en realidad quien le ha oprimido en esta lectura sería Dios, juzgándole sin justificación. Un hermano le da una ofrenda, el otro le da otra, y Dios, sin explicar por qué, esta me gusta, esta no. El que le genera la angustia es Dios, pero él a quien mata, a su hermano, que es igual de oprimido y de obediente a esa fuerza de arriba opresora. Entonces, cuando Erdosain va a matar a Barsut, o cuando Barsut le denuncia y le quita a la mujer, no hacen foco. Es el sistema el que les está generando esa angustia, ese dolor, y sin embargo la violencia se desvía, va hacia otro lado. Erdosain no puede con esa angustia y al final de los lanzallamas tomará la decisión de suicidarse, lo cual podría ser, y no da tiempo, la violencia pura que plantea Giorgio Agamben en su texto sobre la violencia pura de Benjamin, el filósofo italiano, todavía vivo y publicando, que estudia el texto de Benjamin y también le genera problemas y dice: no, bueno, su propuesta es la violencia pura, que es la violencia contra uno mismo. La única violencia revolucionaria es la de Cristo en la cruz, contra sí mismo. El suicidio como forma de la violencia incruenta de verdad, sin aludir a nadie. Estas serían las ideas que tenía para contar, que me he extendido mucho más de lo que quería, pero bueno,
como sois pocos, pues os habéis aguantado. Muchas gracias.